Augusto Martel Torres y por todos que han perdido su familia. Reunidos en esta noche con un propósito, con el propósito de solidarizarnos con aquellas familias que han perdido un ser querido. Muchos de ellos no comprenden aún la razón, el por qué no está ese ser querido junto a ellos. Muchos de ellos no comprenden aún por qué la partida tan repentina. Es que lo que debemos nosotros conocer en esta noche, y les invito a todos mis hermanos a que me regalen un par de horas, atentos ahí. Lo que primero debemos atender es a los consejos de Dios. Para ello les invito a mis hermanos, bienvenidos primeramente a todos ustedes, a todos los familiares que están reunidos esta noche, bienvenidos, y que el Señor Jesús bendiga a todos ustedes y fortalezca y consuele a nuestra hermana Ruth Vilca también, que está por ahí. Bienvenida, hermana, toda la familia. Tomen asiento, busquemos una Biblia, un cuaderno, un lapicero y tomemos nota de los consejos que nos da el Señor para alentarnos en los momentos tristes. Número 1, dice la Escritura: número 1, nuestra primer texto es en esta noche. Es que el ser humano sabe cuándo nacerá, sabe el día de su fecha, nacimiento. Lo que no sabemos es cuándo partiremos de este mundo. Eso es lo que no sabemos. Por eso la Escritura, gracias al Señor, lo enseña todo, para que nos edifiquemos día a día, cada uno de nosotros. Dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5. Lo que sí nos queda claro a cada uno de nosotros es que algún día partiremos o dormiremos, y que nadie es eterno en esta vida. Eso nos queda muy claro. Y todos día a día alargamos y prolongamos, y nadie queremos irnos de este mundo. Escuchemos la lectura. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Amén, aleluya. Entonces la Escritura dice: porque los que viven saben que han de morir. Todos nosotros sabemos que algún día partiremos de este mundo. Mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Porque el ser humano sabe que algún día partirá. Porque cuando Dios lo creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra, y lo ha formado con un aliento de vida llamado espíritu o soplo de vida. Lo ha formado y lo ha creado. Pero Dios sabe que algún día el hombre, como es polvo, al polvo tenía que tornarse. Por eso que todo ser humano tenemos un tiempo limitado en esta tierra. Somos pasajeros en esta tierra, nosotros somos peregrinos. Por eso dice en el libro de Job, capítulo 7, versos 1. El ser humano tiene un tiempo limitado en esta tierra. Y ahí tenemos todos que entender que nadie es eterno, que lo que podamos hacerlo, lo tratemos de hacer en vida, que lo luchemos. Es por eso que hay muchos, de repente, en páginas de Facebook aparecen muchas publicaciones en las cuales muchos dicen: cuando estoy en vida, regálame flores. Cuando estoy en vida, compárteme un cariño, un abrazo, un saludo. El título de hoy vamos a ponerle ahí: cuando muere el hombre, su espíritu, ¿a dónde va? Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, dirán: pero el hermano ha ido y ha vuelto. La Escritura enseña muchas cosas, y es por eso que hoy día vamos a aprender conforme el Señor.
El primer texto que dimos fue Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Les invito a mis hermanos a que etiquetemos y pongamos ahí los textos bíblicos. En Job capítulo 7, versos 1 dice: un trabajo forzado es la vida del hombre sobre la tierra, y sus días son como un jornalero. Sus días del ser humano, de todos nosotros, son como un jornalero en esta tierra. Somos pasajeros. Día a día celebramos nuestros cumpleaños sin saber el mañana o el destino, el futuro, lo que acontecerá. Aún los meses, los días están determinados. Están determinados los días. Dice en el libro de Job capítulo 14, verso 5 y verso 6. Job capítulo 14, verso 5 y verso 6. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses están cerca de ti. Tú le pusiste términos, de los cuales no pasará. Si tú lo dejares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Ciertamente sus días están determinados, y aún el número de nuestros meses de vida están plasmados en la presencia de Dios. Porque dice claramente en Job capítulo 12, versos 10, que todo ser humano está en las manos de Dios. Toda vida o creación en esta tierra dependemos de Dios. En Job capítulo 12, versos 10 dice: y en su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. En su mano está toda nuestra vida de cada uno de nosotros. El número de nuestros días están señalados, dice el Señor. Están señalados. Por eso nosotros debemos aprovechar cada día que pasa. Amemos a nuestra familia. Amemos a nuestros hijos. Hijos, amemos a nuestros padres. Porque no sabemos cuándo llegará el día, cuándo está determinado el día de ellos. A veces muchos de nosotros pensando de repente en que ellos vivirán muchos años, sin saber que la Escritura dice que todos tenemos los días trazados. Aún los meses están trazados en la presencia del Señor. El día que Dios nos deje, ese día descansaremos, muchos de nosotros. Ese día descansaremos, muchos de nosotros. Antiguamente, en el principio del mundo, cuando Dios creó al ser humano, al hombre del polvo, Adán primeramente, luego posterior a Eva. Cuando Dios creó a Adán, lo creó del polvo de la tierra, dice la Escritura, y le sopló vida en sus narices para que tenga vida propia. Dios hizo la mejor creación, que es el ser humano. Lo bendijo y le dijo a Adán: multiplícate, crece, ten tu esposa, tus hijos, aprende a amar, a gozar de esta vida con los seres que más quieres. En Eclesiastés capítulo 9, versos 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro
a donde nosotros iremos. Ya no hay obra, no hay industria, ni ciencia, ni sabiduría, dice el Señor. En el verso 9 dice, Eclesiastés 9:9, cosa de la vida con la mujer que amas, cosa de la vida con el hombre que amas. Todos los días de tu vida que te son dados debajo de este sol, todos los días de nosotros. Es importante valorar la vida. Muchos de nosotros no valoramos a los seres hasta que a veces ellos parten de lado de nosotros. Recién ahí nosotros tomamos conciencia y decimos, como quisiera retroceder el tiempo atrás. El tiempo fue trazado por voluntad divina, así como la vida fue dada al ser humano, otorgado por un don maravilloso. La Escritura dice en Salmos capítulo 89 versos 48, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Qué hombre vivirá, dice el Señor, y no verá muerte? Librará su vida del poder del sepulcro el ser humano, dice el Señor. Podrá librar su vida del sepulcro. Nadie de nosotros podemos salirnos del sepulcro sin la ayuda de Dios. Y aquellos que nos tocó partir repentinamente, aquellos que creímos en el Señor, aquellos que confiamos en sus palabras, dice la Escritura claramente, el Señor Jesús en aquellos tiempos le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor, aunque esté muerto. Volverá a la vida, dice el Señor, aquellos que creen en mí. San Juan capítulo 8, verso 51. Aquellos que creen en mí. Por eso que desde ahí, todos los creyentes en Cristo Jesús hemos entendido que tenemos una gran esperanza que nos espera más allá. Que si sufrimos aquí en este mundo, que si lloramos o gozamos, mejores días nos esperan en la mano del Señor. Porque carne y sangre no heredará el reino de los cielos, decía el apóstol Pablo. Es menester que aún el grano caiga sobre la tierra, decía Pablo, para que pueda germinar y dar mejores frutos. Es menester que el grano caiga a la tierra. La Escritura dice en el libro de 1 Corintios capítulo 15 versos 50, en el libro de 1 Corintios capítulo 15 versículo 50. Libro de 1 de Corintios capítulo 15 versículo 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Y aquí dice el apóstol del Señor, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Porque no vamos a ir con este cuerpo, porque algún día muchos de nosotros tendremos que abandonar este cuerpo como un estuche para ir a la presencia de nuestro Señor, para ir a la presencia de nuestro Señor. Por eso que el propósito de Dios es salvarnos de esta perversa generación, y nos ha entregado una gran oportunidad en las manos para que todo aquel que crea en sus mandamientos,
para que todo aquel que crea en su Hijo amado tenga vida eterna en Cristo Jesús. Así como nuestro Señor vino a morir por nosotros y ha resucitado al tercer día de entre los infiernos, la Biblia dice que promete levantarnos a todos nosotros. En el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 y versículo 21, dice el Señor. Libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Dice la Escritura, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Es el primogénito entre los muertos. Y luego continuaremos nosotros. Porque por cuanto por la muerte de uno entró, también era menester que por un hombre la resurrección de los muertos se diere a toda la creación, a toda la generación. Por eso cuando usted despide a un familiar solamente es un hasta luego. Y eso mucho lo decimos. Es un hasta luego nada más. Porque volveremos nuevamente a reencontrarnos algún día. La Escritura no se equivoca cuando dice que habrá un juicio final, en que todos volverán a resucitar. Todos volveremos a la vida. Todos volverán a la vida. Dice la Escritura en el libro de Daniel, el capítulo 12, versículo 2. Muchos de repente no entendemos y decimos, ¿será que algún día resucitaremos, hermano pastor? O de repente no resucitamos. Mira lo que dice el Señor. Mira lo que te dice el Señor a ti. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén, aleluya. Bendito es el Señor. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para la vida eterna y otros para la vergüenza y deshonra, dice el Señor. Porque se levantarán muchos en aquel día, los que están entre los muertos, entre los que duermen. Muchos serán resucitados, aunque usted no lo crea. La Biblia no se equivoca. La resurrección es dada. Porque cuando nuestro Señor murió en la cruz y rompió esa cadena de pecado y de muerte, y al tercer día resucitó, nos demostró que sí hay vida aún después de muerte. Y la ha prometido para aquellos que le buscan, aquellos que desean servirle con todo el corazón. Por eso que en aquel tiempo pasaba un joven rico y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien debo hacer para entrar en esa vida eterna? ¿Qué bien debo hacer? Dímelo, Señor. En el libro de San Mateo, capítulo 19, versos 16 y 17, el Señor, mirando a los ojos, le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y aquí ninguno es bueno, solamente Dios. Y si quieres entrar en la vida eterna, en aquel lugar que he preparado para ustedes, en aquella morada que está preparada para aquellos que le buscan. Muchos de ustedes de repente dirán: hermano, realmente hay una morada para nosotros, realmente hay un espacio por ahí separado para nosotros. Lo vamos a ver que sí,
¿Qué dice para Milagros? Libro de San Mateo, capítulo 19, versículos 16 y 17. Y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para entrar a la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. En aquellos tiempos el Señor Jesús le dijo a aquel joven, le dijo: ¿por qué me llamas tú bueno? Si tú quieres entrar en la vida eterna, le recomendó algo: guarda los mandamientos. Si quieres entrar en aquella vida. ¿Pero en qué consiste, hermanos Osvaldo, esa vida eterna? Realmente hay una morada para nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo, muchos de ustedes han visto la película, primero se fue a santificar su cuerpo y dijo a los apóstoles, inclusive Tomás le dijo: Señor, ¿eres tú? Permíteme que ponga mi dedo para saber que eres tú. El Señor dijo: aún no me toquen, porque es menester que vuelva al Padre, para que sea glorificado, para que su Hijo sea glorificado. Cuando el Señor estaba partiendo hacia ese lugar, Él estaba pensando en usted y en mí. Estaba pensando en que ustedes algún día tendrían que partir y tenían que preparar una morada, como un padre cuando va a tener un hijo. Los padres nos preocupamos en que si tenemos un hijo estamos ya preparando más de una chocita. Las aves nos enseñan el modelo. Antes de poner sus huevitos, van haciendo su nido. Nuestro Señor Jesucristo, Él ascendió a los cielos a prepararnos muchas moradas para esperar a sus hijos. En el libro de San Juan, capítulo 14, versos 2 y versos 3. Algún día estaremos en la presencia del Señor. No en vano fue su muerte. No en vano fue su muerte el Señor. Escuchemos lo que dice el Señor. San Juan capítulo 14, versos 2 y versos 3. Libro de San Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén, aleluya. El Señor Jesús dijo claramente en aquellos días: es necesario aparejar para ustedes un lugar, para que cuando ustedes partan algún día, en el juicio final, para que ustedes estén conmigo. Aquellos que creyeron en mí, aquellos que buscaron el seguirme en los sufrimientos, en la pobreza. Muchas personas de repente a veces a sus padres decían: pero ¿por qué mi padre nunca pudo disfrutar un buen espacio en esta vida? Lo que sé es que mi padre era muy creyente en Dios. He escuchado a varias hijas llorando. ¿Por qué el Señor se lo llevó? Porque sabe el Señor su momento de las personas. Y a veces dice: ¿por qué mi padre tuvo que sufrir en esta tierra? He aquí una parábola que nuestro Señor refirió a todo el pueblo entero. Una gran diferencia en aquellos que le sirven y en aquellos que no sirven. Todo va a un mismo lugar, dijo el predicador Eclesiastés. Todo va a un mismo lugar. El ser humano es conformado, y esto lo hemos visto varias veces.
es conformado en espíritu, en cuerpo y en alma. Es conformado, repetamos, en espíritu, en cuerpo y en alma. El espíritu regresa a quien lo dio. El cuerpo y el alma va a un lugar donde lo destina el ser humano, a esperar el juicio final para ser velado. Yo antes creía que era lo mismo entre alma y espíritu y decía, bueno, el almita de mi papá está por aquí penando, que el almita por acá. Hasta que un día pude entender que el alma es la sangre que fluye por nuestras venas. Eso es el alma. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23, para que vayamos comprendiendo que el ser humano es conformado de espíritu, de cuerpo y alma. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23. Libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Es conformado de espíritu, alma y cuerpo. Entendiendo que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Dijo en el libro de Santiago, el capítulo 2, versículo. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, decía Santiago. En el capítulo 2, versículo 26. Ya nos daba un ejemplo el predicador Santiago en aquellos tiempos, de que el cuerpo sin el espíritu no puede vivir. Libro de Santiago, capítulo 2, versos 26. El predicador Eclesiastés aclaró a todo el mundo y dijo a través de las escrituras la gran pregunta que hay entre nosotros, que nos hacemos día a día y decimos, pero ¿a dónde va? Hermanos Osvaldo, ¿a qué lugar vamos el día que partimos? ¿A qué lugar vamos? Les invito a que leamos Eclesiastés capítulo 3, versos 20, hermanos milagros. Eclesiastés capítulo 3, versículo 20. En la Biblia de nuestro hermano Daniel Muela dice Santiago, voy a lecturar. Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto. Esta palabra quiero que entendamos. Así como un cuerpo sin espíritu está muerto. Es que realmente lo que le da vida al cuerpo es el espíritu, es el soplo de vida. Las personas creemos, dice, me he quemado, me duele la mano, me he quemado. El cuerpo no siente, lo que siente es el espíritu que está dentro de todos nosotros. Eso es lo que siente. Y eso es lo que hay que cuidarlo. Porque al final, la Biblia dice en Eclesiastés 3:20, hermanos milagros. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 20. Todo va a un lugar donde es hecho del polvo, y todo se tornará en el mismo polvo. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Todo va a un lugar. Todo es hecho del polvo, y todo se tornará al mismo polvo. Como decíamos antes en Job, decía claramente que el espíritu va a quien lo dio, que retorna. Dice en Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Y el cuerpo, polvo. Polvo eres, polvo serás tornado, dice el Señor. Pero el espíritu que sale del cuerpo, porque eso es la muerte, el abandono del espíritu del cuerpo, no el alma. El alma es la sangre. La sangre y el cuerpo conforman a la persona, pero el espíritu es el que da vida. Por eso cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, lo formó
y le sopló aliento de vida, es que el hombre recién tuvo vida. Caso contrario, Adán nunca hubiera vivido. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Y el polvo se torne a la tierra. Hemos dicho que el cuerpo, el ser humano, la sangre, se hace polvo. Eso se torna a la tierra, como la era. Y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio, para ser reservado, para ser guardado, para un juicio final. Porque no es que queda ahí, no es que la persona ahí terminó y nunca más volverá. Hay muchos pasajes bíblicos que hoy tomaremos algunos de ellos para hacerle ver a muchos familiares. La vez pasada que toqué este tema, muchos me preguntaron, hermano Osvaldo, pero en pandemia mi familia, a mi papito, a mi mamita, a mi tío, a mi sobrino, lo han cremado. Volverá nuevamente a pesar que es ceniza. Mi familiar se cayó en un mar y de repente un tiburón se lo comió, o de repente se perdió, o nunca lo hallaron. ¿Volverá mi familiar algún día, hermano Osvaldo? Esa es la pregunta que me hacían. Vamos preparando un himno, hermana Milagros. Yo sé que usted y yo queremos saber si ellos volverán nuevamente. ¿En qué forma volverán? Hay muchas preguntas, como también hay muchas historias o fábulas en el mundo. Que usted se va a volver la reencarnación, que usted se volverá un pajarito, que usted se volverá de repente un grillo, un perrito. Realmente estos son historias. Aprendamos de Dios, que nos enseñó a través de la Escritura, y qué gran sabio para edificarnos. Usted y yo, aunque perezcamos, aunque durmamos algún día, tenemos una esperanza. Y esa esperanza es que algún día nuevamente volveremos a formarnos. Vamos a escuchar un precioso himno y regresamos con esta pregunta. ¿Usted cree que volverá algún día? Volvemos, pero vamos a alegrar el alma, el espíritu, con este himno reflexivo. Y este himno dice: la despedida. Quizás aún no estamos, pero nadie sabe el día de mañana. Hoy estamos aquí reunidos, todos nosotros como en familia. Solo Dios sabe el día de mañana si estaremos. Pero desde ya nos vamos con mucho cariño, si nos toca retirarnos. Nos despedimos, nación peruana. Nos retiramos idas y vueltas. Lo llevaremos todo escrito para el recuerdo de
nos vamos cantando alegres, porque llegamos a santidad. Aquel que vino a darnos la vida, para adorarle día y noche. Todos nos vamos cantando alegre, porque llegamos a santidad. Aquel que vino a darnos la vida, para adorarle día y noche. Aquel que vino a darnos la vida, para adorarle día y noche. Allí estaremos todos alegres, en la presencia del justo juez, vestido blanco corona de oro, para aquellos los que lo siguen. Vestido blanco corona de oro, para aquellos los que lo siguen. Bien, amados hermanos de Cristo Jesús, una preciosa melodía espiritual para reflexionar. Algún día nos despediremos de este mundo. Hemos dicho que nadie es eterno, y aquel que usa de este mundo, que lo use, porque la vida pasa, todo va pasando. Dice en 1 Corintios capítulo 7 versos 31, la apariencia de este mundo pasará para muchos de nosotros. Así que los que usamos aún de él, como si no usáramos, no apegándonos mucho al mundo, porque pasado mañana tarde o temprano tendremos que partir. Hay que vivir una vida de armonía, de paz, de tranquilidad el resto de nuestros días que nos queda. Esposos, amar a sus mujeres. Esposas, amen a sus esposos, a sus hijos, a sus familiares, porque nadie en esta vida es eterno. Porque decía el salmista David, su espíritu se tornará de esta tierra y el cuerpo llegará al polvo. En aquel día perecerán todo tipo de pensamiento entre el hombre y todos sus propósitos. Ahí termina todos los proyectos. Nos habíamos quedado con una pregunta en la cual dice, muchos preguntaron, hermano, ¿existe la reencarnación? Lo que yo sí quiero decir a mis hermanos, que tenemos como promesa a todos nosotros una vida eterna que nos espera. Hay una resurrección, y le hemos leído en Daniel 12:2, donde van a resucitar todos, buenos y malos, para ser juzgados conforme a su obra. La pregunta es que muchos nos hacemos, o me hacían en la vez pasada, es que ¿qué pasará con aquellos que fueron cremados? ¿Qué pasará con aquellos, hermanos Osvaldo? ¿Cómo van a resucitar en ese día si ya se hicieron polvo sus cuerpos?
Mire qué tan sabio es Dios, qué tan sabio es el Señor, que en aquella resurrección, la Biblia dice que haré subir de las sepulturas a todos los seres humanos. El libro de Ezequiel, capítulo 37, versos 12, 13 y 14. Es que usted no se va a reencarnar. Usted tiene que resucitar en aquel día. Por eso se llama la resurrección de los muertos. La encarnación no es resurrección. Resurrección es resucitar con su propio cuerpo. Que usted se pueda levantar algún día. Volver nuevamente a la vida. Libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 12, 13 y 14. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. Dice la Escritura: por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová: y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré posar sobre vuestra tierra, y sabréis en aquel día que yo soy Jehová. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos conocer, o por lo menos tener un sueño de saber cómo es la resurrección? Pero si la Escritura nos muestra en parte cómo será aquel día. Dice en Ezequiel capítulo 37, en el versículo 5, en el verso 6 y versos 7 y 8, dice el Señor. La Escritura nos muestra cómo será aquel día majestuoso, cuando nosotros, que estemos hecho polvo, de repente ni existiésemos. Dice que alguien profetizará y dirá: huesos, levantaos. Y el Espíritu volverá a nosotros nuevamente, y comenzarán los nervios sobre vosotros, y hará subir la carne, y comenzará a formarse cada parte de su cuerpo, cada parte de su tendón. Sus huesos se unirán hueso tras hueso, y comenzará a recubrirse, y usted que no existía nuevamente aparecerá y volverá a la vida. Mire lo que dice Libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 4, 5, 6, 7 y 8. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió,
y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Ponga el tema, manita Milagros, ahí están preguntando. Pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros mi espíritu y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. Profetiza pues como te fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se allegaron cada uno a su hueso. Los huesos comenzaban a buscarse, a comenzar a unirse en aquella visión. Y miré aquí que los nervios sobre ellos, y la carne comenzó a subir en su piel, y la piel cubrió por encima de todos ellos. Mas no había aún en ellos espíritu. Entonces le dijo Jehová Dios: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y todos estos muertos vivirán. Y en aquel día muchos de ustedes, muchos de sus familiares, donde hubieran perecido, así hayan sido demolidos, destruidos, nuevamente tornarán a la vida, volverán. La Biblia es un poco más directa, dice que aún aquellos que murieron en la mar, aún la mar volverá a dar sus muertos. Aún la mar. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versos 12 y versos 13. Aún la mar. Hay muchas personas que se preguntan hasta el día de hoy, hermano, y aquellas personas que fueron hundidas en el Titanic, que nunca más los volvimos a ver, ¿volverán algún día a la vida ellos? La Biblia dice que todo lo que el mar recibió lo devolverá. Todo lo que está perdido volverá a recibir. Ninguna persona se perderá en aquel día. Todos tenemos que volver como éramos, porque tenemos que ser juzgados delante de la presencia del Hijo de Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 12 y 13. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, decía Juan el teólogo, aquel de las visiones. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar devolvió a los muertos que estaban en él. La muerte y el infierno tuvieron que devolver a los seres humanos que estaban en ellos. Y fue hecho un juicio de cada uno según sus obras. Es que nadie se va a perder. Todos volveremos en aquel día. Unos de repente me preguntan, hermano Osvaldo, ¿y en aquel día nos conoceremos? Yo pienso que en aquel día seremos como ángeles transformados en la presencia del Señor. Pero ¿cómo sucederá este acontecimiento? Decía el Señor: en aquellos días tiene que haber una voz fuerte, una voz de mando, la cual
enviará desde los cuatro cantos de la tierra, y saldrá esta voz del Hijo de Dios. Y aquellos que oirán esa voz van a ir resucitando. Libro de San Juan, capítulo 5, versos 25. De cierto os digo, vendrá la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeren en aquel día, dice la Escritura, vivirán. Los que oyeren la voz del Hijo de Dios, en aquellos días vivirán. Pero ¿quiénes oyen la voz? Hermano Osvaldo, pero ¿cómo sé cuál es la voz del Señor? ¿Cómo reconoceré esa voz? Esa voz día a día se viene predicando. La voz de Dios se viene anunciando. Jehová, cuando habló en el monte Sinaí, habló a los cuatro cantos de la tierra y anunció su ley, sus benditas palabras, los 10 mandamientos. Que el hombre que los guardare, los pusiere por obra, aquella persona vivirá. Nuestro mismo Señor Jesucristo, en el libro de San Juan, capítulo 12, versos 49, versos 50, lo rectificó y dijo: yo he venido a este mundo y les hablo como el Padre me ha mandado hablarles. Y yo sé que este mandamiento es para vida eterna. Escuchemos lo que dice el Señor. Libro de San Juan, capítulo 12, versículos 49 y 50. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. El Señor Jesús en aquellos entonces dijo: yo he venido del Padre para notificar a toda la humanidad y hacerles conocer lo que he oído del Padre. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Repite en su casa. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Y todo aquel que guarde esta palabra de Dios, todo aquel que guarde este mandamiento, tendrá una gran diferencia. Porque Jehová Dios sabrá diferenciar en aquellos que creyeron en su nombre, en aquellos que guardaron sus palabras. Toda gente perece, pero dijo Daniel: serán levantados unos para vida eterna y otros para condenación. Para que usted reciba la vida eterna, en aquel día va a haber una gran diferencia. En aquel que le sirvió o en aquel que le sirve, y en aquel que no le sirve. Libro de Malaquías, capítulo 3, versos 18. Porque siempre se tornará a ver una diferencia. Por eso no se aflija usted que su familiar creyó en estas palabras, que su familiar que estuvo predicando este mandamiento, que su familiar que estuvo caminando en los caminos de Dios, no es en vano el tiempo que ellos llevaron conociendo a Dios. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 18. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Y entonces os tornaréis, dice, y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el mal, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. En aquel día usted y yo seremos pesados como en una balanza nuestras obras. Toda obra buena que tenemos será a nuestro favor para llevarnos hacia esta vida eterna. Aún en la muerte hay una gran diferencia. Muchos de ustedes de repente no creerán que hay diferencia.
yo quiero mostrarles una parábola para que muchos de nosotros reflexionemos. En aquellos entonces, el Señor Jesús, mirando a sus discípulos, le refirió una parábola del rico y el Lázaro. Lucas capítulo 16. Esta es la parábola del rico y Lázaro. Libro de San Lucas capítulo 16, versículo 19. Mirando a sus discípulos hasta el versículo 27. Vamos a ir por partes para entenderlo mejor. Versos 19 y versos 20 y 21. Miren lo que dice el Señor. Libro de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Amén. Bendito sea el Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Este era el rico. Y hacía cada día banquetes con esplendidez. Resaltaba siempre su riqueza. Mas también había un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, aún los perros venían y le lambían las llagas. Habían dos posiciones. Por un lado encontramos a un rico que tenía todas las posibilidades, que comía en banquetes. Por otro lado encontramos a un mendigo llamado Lázaro, que era muy temeroso, pero que escaseaba de alimento, pero que nunca le faltó el temor a Dios. Aconteció que un día la muerte los sorprendió a ellos. Versículo 22 y versos 23. En el libro de San Lucas capítulo 16 versos 22 y 23. Versículos 22 y 23. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Amén. Bendito sea el Señor. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en el tormento, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Cuando murió aquel rico que no creía en Dios, que no servía a Dios, que no tenía en su corazón buscar a Dios, dice que fue llevado y sepultado. Mas cuando murió el mendigo, dice que fue llevado por los ángeles. Por los ángeles. Escucha este misterio. Y fue llevado directamente al seno de Abraham. En aquellos entonces, el rico, después de la muerte, alzó sus ojos en el infierno, estando llenos en el tormento, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. ¿Sabe lo que le dijo el rico a Abraham? Versículo 24, versos 25. Escuchemos lo que le pidió el rico a Abraham y lo que le respondió Abraham al rico. Versículos 24 y 25. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro
que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. En aquel entonces el rico clamó y dijo a Abraham: Abraham, envía a Lázaro que moje con la punta de su dedo en mi lengua, porque estas llamas me atormentan en este lugar, porque el fuego me está abrazando. Entonces Abraham le respondió y le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida, pero Lázaro también recibe muchos males. Mas ahora estés consolado aquí y tú eres atormentado. ¿Dónde viene la gran diferencia? Después de la vida. Es en aquel lugar, decía Abraham, va a haber un gran abismo, donde ni los de acá podrán pasar allá, ni los de allá podrán pasar para acá, hasta el día de juicio final. Libro de Lucas capítulo 16 versos 25. Versículo 26, perdón. Versos 26. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de hallar pasar hacia acá. Por eso que aún en la muerte va a haber una gran diferencia entre el que sirve y el que no sirve. Hay personas que preguntan, hermano Osvaldo, dice: pero mi familiar murió no conociendo la palabra de Dios, ¿cómo puedo hacer? Es menester orar por ellos. Decía el maestro Ezequiel: aún en la sepultura se puede predicar, porque Dios puede tener misericordia de ellos, y es menester de poder orar por ellos, de exclamar. A pesar que muchos de repente dice: hermano, yo he encontrado pasaje que dice que el muerto nada sabe, pero una vez me pasó un testimonio y se lo cuento para que ustedes de repente lo han pasado ustedes también. Cuando yo arrendaba un cuarto en un lugar en Ecuador, en aquel lugar penaban todas las noches, hasta que un día ya tuve miedo. Penar es cuando comienzan a caminar, usted apaga las luces, caminaban, tocaban la puerta, cerraban la chapa de la puerta. Entonces, y un día ya tuve miedo, dije: no, me voy a retirar mejor de esa casa. Mi padre, que en vida estaba en aquellos tiempos, me dijo: no tengas miedo, hijo, háblale y dile qué es lo que desea. En aquellos días, un día me armé de valor, porque ya en la madrugada había apagado mi luz y estaba en mi cama durmiendo, y el encendedor tenía 20 años, no, 19 años tenía, y el encendedor estaba como a 3 metros de mí, y realmente yo cogí y el miedo era levantarme. Parecía que me iba a agarrar alguien ahí en la oscuridad, oscuro. Entonces me recordé lo que mi padre me dijo en vida. Me dijo: háblale, ¿qué es lo que desea? Yo cogí y le dije: si usted desea algo, pídamelo, porque yo no voy a entenderle así. Me acosté y me quedo tan dormido, y en el sueño aparece una joven vestida con unos vestidos antiguos, de los tiempos de repente, los años 20, no sé, esos vestidos así, los tiempos antiguos, años 20. Y me dice que sufría en un cuarto donde yo arrendaba en la parte de abajo. Esa persona sufría ahí, y por eso que ella buscaba comunicarse. Yo le comento el testimonio, lo que yo viví y experimenté.
Días van, días vienen, nos hacíamos amigos y a través de sueños conversamos, como si fuera la realidad. Hasta que un día me contó el testimonio, me dijo que ellos, todo ese lugar donde vivían ellos, había sido de su padre. Su padre era una persona muy rico, pudiente. Entonces vinieron, dice, unas personas malas a robarle a su padre y lo mataron a su padre y a su madre. A ella le habían violado y descuartizado y la habían enterrado. Y me señalaba un cuarto que estaba de mi casa, donde yo arrendaba la parte de abajo. Me decía: ayúdame a descansar en paz. Yo realmente no creía que el hermano Osvaldo era fuertazo. El hermano Osvaldo se temblaba a sus piernas de miedo. Todavía no conocía el camino de Dios. Era una persona mundana, se puede decir, sin cabello, sin barba. No conocía. Yo me recordaba las palabras de mi padre. Me decía: si tú no vas a hablarle y no vas a ayudar a esa persona, te va a seguir molestando. Así que un día me habló Valvor, le dije: ¿qué es lo que usted desea para ayudarle? Y me dijo: necesito que me des una oración, que me des una cristiana sepultura, porque yo aquí sufro, porque yo pasé esto. Ella fue violada, eso es lo que me contó ella, fue torturada y matada, y realmente su alma, como se dice, penaba, su espíritu, perdón, penaba. Yo realmente a primera instancia no creí, hasta que un día le conté a un amigo que arrendaba en la parte primera, y él me dijo: eso ha sucedido, Osvaldo. Yo te puedo acompañar a que lo hagamos, si de repente tienes miedo. Ya, estaría bien. Voy a ver si nuevamente aparece. Si no aparece, ya no. Y otra vez apareció en el sueño. Y en ese mismo día me levanté en la madrugada y lo desperté a él y le dije: es necesario ir. Nos fuimos y comenzamos a cavar con una pala, a cavar en ese cuarto. Aparentemente no había nada. Y entre que cavando, aparecen los huesos de aquella persona. No todos, porque por años había estado eso, pero sí habían varias partes del esqueleto. Ahora el mandato estaba, no sabíamos qué hacer. Lo único que atiné en mi ignorancia es coger y llevarlo a un cementerio y enterrarlo ahí. Hicimos una oración a nuestra forma de pensar y pedimos por aquella alma, sabía su nombre, orando por ella, pidiendo para que pueda descansar en paz. Desde aquel día nunca más la volví a soñar. Hay muchas personas que perecieron no con paz en su interior, y que es menester liberar a esas personas, y que para ello tenemos que orar mucho. Nuestro maestro Ezequiel inclusive decía: pueden presentar una ofrenda. Tenemos que anunciarle la palabra de Dios. Si de repente siente que hay un familiar que incomoda en su habitación, en su casa, háblele de Dios. No tenga temor. Predíquele la palabra. Y si esa persona se arrepiente y cambia, será transformada. Una vez me pasó un testimonio. Me llevaron a predicar, fue en Huánuco, a un cementerio. Había una hermana que tenía un don de visiones. Ella podía ver los espíritus. Yo no veía. Me llevaron y dice: hermano Osvaldo, predique aquí. Realmente nunca en mi vida he predicado a bóvedas, porque no había más que el hermano, otro hermano y la hermana. Éramos 4 personas. Y el hermano Osvaldo ahí predicando en bóvedas. Un poco incómodo porque no me decían amén, ni tampoco podía ver o escucharlos. Y de repente, si hubiera escuchado, de repente no estuviera ahí. Entonces, mientras que yo predicaba y hacía conocer los mandamientos de Dios, le creé la doctrina de Dios a todos los cementerios, a todas las bóvedas, perdón, que estaban ahí en ese lugar.
yo realmente predicaba. Y lo hacía de una forma como si hubieran personas que me escucharan. Hasta que la hermana ve una visión, lo que ella me dijo. Que ve que gente aparecía, que se acercaban, dice, a escuchar la prédica. Unos rodeados por blanco, otros rodeados por negro. Dice que algunos creían en la palabra, y aquellos que creían, dice que se elevaban y se retiraban a qué lugar, no sé. Realmente fue mi primera experiencia predicando en un cementerio. Nunca más volví a predicar a un lugar así. En un tiempo me llevaron a predicar a una persona, una hermana ancianita que no podía descansar. Agonizaba por más de 15 días. Ni despertaba, ni descansaba. Solamente gemía. En aquellos entonces íbamos con un hermano y al hermano el Señor le revela que sus hijos estaban en un pleito, en una discordia. Y por eso es que el alma de su madre se había quedado en un proceso. Ni partía, ni podía dormir. Ni tampoco resucitaba. El Señor a través de ese hermano hizo reconciliar a sus hijos. Los hijos se reconciliaron entre hermanos. Porque habían discordias, pleitos, por herencias. Se habían peleado. Se estaban repartiendo antes que la hermanita fallezca. Cuando ellos comenzaron a entender lo que Dios quería de ellos, uno de ellos dio el primer paso y abrazó a su hermano y le dijo llorando: perdóname, hermano, yo te he ofendido. Vino la hermana y abrazó al otro hermano y comenzaron a reconciliarse. Pocos minutos después, la hermanita descansó en paz y en tranquilidad, y sus hijos le dieron su cristiana sepultura. Muchas personas han partido de repente sin paz en su corazón, pero esa paz le pueden dar a ustedes. Depende cómo ustedes estén hoy en día, porque yo como padre me iría intranquilo al ver que mis hijos peleando, o que mis hijos de repente no saben depender de sí mismos. Pero cuando un hijo le muestra al padre y le dice: padre, yo sé que tú no estarás conmigo, o madre, o esposo o esposa, pero yo voy a salir adelante, te demostraré que puedo cuidar a nuestros hijos, te demostraré que puedo cuidarlos. Esa paz que usted transmite dará paz en aquellas personas, en esos seres queridos que un día estuvieron con usted. No necesitará que nadie de repente lo engañe. Hay muchas personas que son engañadas. Dice: hermano, dice, necesitamos hacerte una limpia en tu casa, y terminan pagando entre 100, 200, 1000 soles, y nunca hay limpia. Lo que limpian es sus bolsillos. Quiere traer paz a ese hogar, practique la paz. Si hay pleitos entre familiares, reconcíliense, para que vuestros familiares descansen en paz. Hay personas que me preguntan, dice: hermano Osvaldo, ¿y si muere atropellado y sin conocer la doctrina de Cristo? Muchos de ustedes en el velorio alguien predicó. Muchos de ustedes, cuando en el velorio que estaba, alguien estuvo anunciando la palabra de Dios. Ahí estuvieron predicando a esa persona. Si esa persona creyó, bienaventurado, se salvó. Porque es necesario creer. Nosotros los predicadores y la familia podemos querer hacer mucho por los demás, pero no está en nosotros. Está en que las personas crean y que confíen, como aquel rico entre el mendigo Lázaro y este rico. Este rico, al verse en el abismo, en el tormento, en el calvario, en el fuego, ¿sabe lo que le pidió a Abraham? Le dijo a Abraham: permite que un muerto resucite, que resucite Lázaro, y que vaya y les predique, para que ellos no vengan a este lugar donde yo estoy atormentado.
Abraham le dijo claramente. En el libro de San Lucas capítulo 16, versículo 27 hasta el versos 31, para que lean ustedes mismos. Aquellos bebés que mueren en el camino son como ángeles. Son como ángeles ellos. Una persona dice muere baleado sin conocer la palabra. Tiene una gran oportunidad. Es en creer en la palabra de Dios. Predíquenle la palabra de Dios. Anúnciele el evangelio. De repente algún día, cuando van a visitar, háblele. Libro de San Lucas, capítulo 16, versículos 27 al 31. Y dijo: ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Y dijo el rico: ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, porque no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, sí se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Si una persona no va a escuchar el mandamiento de Dios, no va a escuchar la doctrina de su padre, va a ser difícil que esa persona se perciba del mal camino. Y aunque resucitaren muertos, nunca esas personas creerán en el camino de Dios. Hay personas que me preguntan, dice hermano Baldo, dice: pero ¿cómo vamos a predicar si ya están muertos? La Biblia dice que ellos duermen. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo fue a levantar a la hija de Jairo, vamos a poner este ejemplo. La hija de Jairo había muerto ante todo ojo del ser humano, pero el Señor Jesús nos enseñó y nos dijo: ella no está muerta, sino solamente dice está durmiendo. Solamente está durmiendo. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Marcos capítulo 5 versos 39. Libro de San Marcos capítulo 5 versos 39. El Señor Jesús nos enseñó a que nosotros entendamos que nuestros familiares solamente duermen, solamente descansan y que aún pueden escucharnos. Libro de San Marcos, capítulo 5, versículos 39. Y entrando, les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Amén. Bendito sea el Señor. Y entró y les dijo el Señor Jesús: ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esta manera? La niña no está muerta, sino dormida. Todas las personas estamos solamente durmiendo en la presencia de Dios. Y yo sé que malo o bueno nos van a escuchar. Hay muchas personas que dicen: hermano Osvaldo, yo lo sueño a mi papá, lo sueño a mi mamá, a mi esposo, a mi hijo. Predíquele.
aprovecha. Alguien me dirá, hermano, pero no me voy a acordar en ese momento. Uno sí se recuerda. Tiene que proponerse hablarle. Había una vez un hermano que me contaba y me decía, Osvaldo, dice, yo soñaba bastante en mi familiar, hasta que un día le dije qué es lo que necesitaba para que él pueda descansar en paz. Y le reveló de unas deudas que tenía. Y específicamente este familiar fue a averiguar y había una deuda. Esto sucedió en los tiempos del año 2006, cuando andaba en la prédica. El hermano le pagó una deuda que era pequeña a una persona, y desde ahí esa persona nunca más volvió a aparecer. Nunca más lo volvió a ver. Siempre las personas, sus familiares, cuando se presentan es porque algo hay pendiente. Hay muchas madres que mueren aún con la esperanza de que sus hijos cambien. Y los hijos, a pesar de su muerte, no cambian, sino se vuelven peor. El deseo de la madre es que sus hijos no sean borrachosos, alcohólicos, de que se cambien de esa mala forma de vivir y que vivan una vida correcta, de que sean responsables en sus hogares. Y muchos hijos eso no entendemos. Y luego decimos, hermano, mi papá me está apareciendo, mi mamá me aparece, no sé por qué me aparece. ¿Por qué le aparece? Porque Él está esperando aún en usted un cambio. Y porque Él no puede aún descansar en paz, gracias a que usted no es una persona responsable aún. Presentemos una ofrenda por aquellos que han partido repentinamente, por aquellos que no conocieron la palabra de Dios. Presente una ofrenda al Señor. Agradézcale a Dios, primeramente porque Dios nos permite la vida, cuanto Él lo permite. A veces nosotros le recalcamos a Dios, le exhortamos, le reclamamos a Dios, ¿por qué, Señor? Él sabe lo que hace. Usted se ha puesto a pensar si más adelante viviremos o de repente sufriremos. Es que Dios es tan sabio e inteligente y sabe por qué las cosas se dan. Las personas que parten no parten porque de repente tenían que partir. Nada se mueve en esta vida voluntariamente, sino por la voluntad divina de parte de Dios. Ninguna hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. Había una vez una hermana que me contaba un testimonio. Ella tenía un sueño y el Señor la llamaba. El Señor la llamaba a través de cada sueño. Hasta que un día esta hermana cayó en una muerte vegetal. Le dio una parálisis de todo su cuerpo y cayó postrada en una cama. Y no se levantaba. Las moscas le rodeaban y yo estaba ahí, niño. Yo tenía en aquellos entonces algo de 9 años a 10 años. Realmente para mí era algo asombroso. Por primera vez había visto una cosa así. Cuando entró su hermano, lo miró y soltó una mochila, desplomándose una mochila de fumigar, y gritó y dijo, no, mi hermana no, mi vida doy por mi hermana. Y en ese momento el hombre cayó desplomado y la mujer se levantó. Y realmente yo me asusté, dije, ¿qué está pasando? Yo tenía en eso 9, 10 años. Yo miraba y la persona que se levantó resucitó porque realmente ya estaba muerta, estaba fría. Su hermana lo había tocado, no tenía pulso, su hermana era enfermera. Lo vi que se levantó y se dirigió a lavar una ropa en la tina. Y todos lo seguíamos y lo mirábamos asustados. Y la otra persona quedó botado ahí, en lugar de esa persona. Realmente fue algo que nunca había visto, experimentado. Con el pasar del tiempo, yo una vez lo volví a encontrar a esa hermana. Y le pregunté, ¿qué sucedió en aquel día? Y habían pasado muchos años, yo era joven, tenía 18, 19 años. Y me dijo, en aquel día el Señor me estaba retirando de la tierra. Y entre eso escuché una voz que me dijo, tú vas a sufrir mucho en la tierra, es menester que yo te lleve. El tiempo de tu vida aquí en la tierra ha llegado. Señor, le dijo ella, permíteme que me quede por mis hijos. Tus hijos te van a hacer sufrir, Señor, por mis hijos.
no te van a valorar. Pasarás diferentes pruebas. Yo te estoy evitando ese gran sufrimiento. Y entre que eso iba y venía las palabras, Dios le permitió volver a la vida. Y realmente, con los años que lo volví a topar a la hermana, me dijo: hermano, el Señor nunca se equivocó. Me ha dado la vida, pero realmente desde aquel día que recibí la vida, todo lo que el Señor me dijo se fue cumpliendo. Mis hijos se fueron contra mí. Todas las cosas me iban de mal en peor. Yo sufriendo por ellos, queriendo retornar y regresar a la vida, y no sabía lo que me esperaba. Hasta el día de hoy, aquella persona sufre. Por eso Dios sabe por qué es las cosas. Pero a veces nosotros muchos nos aferramos. Pero Dios es tan sabio e inteligente. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que pasaremos o lo que sufriremos? Si un familiar suyo ha tenido que partir, es porque Dios vio necesario y así tuvo que darse. Yo realmente en aquel día, cuando perdí a mi padre, sí me afligí, lloré, hice de todo. Pero cuando pude entender que Dios lo tenía en un lugar preparado, en un lugar muy especial, realmente di gracias a Dios y le pedí perdón por haber pecado con mis palabras. Dice la Escritura en el libro de Salmos 116 versos 15. Salmos capítulo 116 versos 15. Cuando los hijos de Dios duermen, o entre comillas mueren, sus santos, aquellos que conocen la palabra de Dios, aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo, la Biblia dice en Salmos 116 versos 15, es estimada el descanso de ellos en los ojos de Jehová. Mire lo que dice la Escritura. Libro de Salmos, capítulo 116, versículo 15. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Y yo de repente entristeciendo, me echaba la culpa. ¿Por qué abandoné a mi padre? Me echaba la culpa. Para eso Dios había prevenido y me había dicho que mi padre tenía que partir. Yo me aferraba a que él viva, mientras que Dios dijo: es tiempo. Llegó su tiempo que él tiene que partir. Por eso que el apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y versos 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no entristezcáis como otros que no tienen esperanza. No se sientan tristes como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Vamos a escuchar un precioso himno y regresamos. Ya estamos a minutos de terminar este culto por todos los familiares de ustedes que han partido. Y estaremos al final orando masivamente por todos, para que todos ellos Dios ponga paz en su corazón, y para que ustedes también les dé el entendimiento, la sabiduría, para que en adelante sepan dirigirse como buenas personas, como realmente ellos quisieran que ustedes fueran. Adelante, hermano Milagros. Este himno se titula Ven alma que lloras, ven al Salvador. Si le diste duelo a un familiar, ven al Señor.